Baltimore Orioles vs New York Mets, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Orioles en Mets, Corbin Burnes será el abridor por Baltimore. Burnes, en 25 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.10 con whip de 1.11. El veterano poncha al 23.1% y otorga el 6.1% de boletos. Lanzamientos rodados en 48.2% con 1.05 jonrones por 9 entradas. Sean Manaea es el abridor por Nueva York. Manaea tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.46 y whip de 1.21. El zurdo poncha al 23.8% y otorga el 9.6% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.8% con 0.90 jonrones por 9 entradas. Burnes en sus últimas 3 aperturas permitió 16 carreras y 3 jonrones en 15 entradas. Manaea ha permitido 3 carreras limpias o menos en 11 de sus últimas 12 aperturas. El bullpen de los Orioles en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.58. Juega a Nueva York -120. Boston Red Sox vs Houston Astros, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Red Sox en Astros. Cooper Criswell será el abridor por Boston. Criswell ha aparecido en 19 juegos en la temporada con una efectividad de 4.56 y whip de 1.36. El derecho poncha al 17.8% y otorga el 6.5% de boletos. Lanzamientos rodados en 50% con 0.84 jonrones por 9 entradas. Justin Verlander será el abridor por Houston. Verlander ha realizado 10 aperturas con una efectividad de 3.95 y whip de 1.21. El veterano poncha al 21.3% y otorga el 7.1% de boletos. Lanzamientos rodados en 24.8% con 1.74 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.98 sugiere un posible aumento en la efectividad. Criswell en sus últimas 2 aperturas permitió 8 carreras y 4 boletos en 4 entradas. Verlander lanzó por última vez el 9 de junio y estuvo fuera por una lesión en el cuello. El bullpen de Boston en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 7.86, mientras que el de los Astros es de 1.97. Houston en este periodo está bateando, 280. Juega a Houston en la línea de carreras -1.5 a +1.43. Pittsburgh Pirates vs Texas Rangers, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Pirates en Rangers, Paul Skenes será el abridor por Pittsburgh. Skenes ha realizado 16 aperturas en el año con una efectividad de 2.30 y whip de 0.97. El novato derecho tiene una tasa de ponches de élite del 31.8% y otorga el 6.3% de boletos. Lanzamientos rodados en 48.5% con 0.92 jonrones por 9 entradas. Andrew Heaney será el abridor por Texas. Heaney tiene 25 apariciones con una efectividad de 4.20 y whip de 1.24. El zurdo poncha al 23% y otorga el 6.5% de boletos. Lanzamientos rodados en 34.1% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Skenes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 10 de sus últimas 11 aperturas. Heaney en sus últimas 5 aperturas ha permitido 19 carreras en 24 1/3 entradas. El bullpen de los Pirates en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.91. Juega a Pittsburgh. Chicago White Sox vs San Francisco Giants, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. White Sox en Giants. Garrett Crochet será el abridor por Chicago. Crochet ha realizado 25 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.61 y whip de 1.07. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 34.5% y otorga el 5.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 45.5% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Logan Webb será el abridor por San Francisco. Webb ha realizado 26 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.17 y whip de 1.22. El derecho poncha al 20.7% y otorga el 6.1% de boletos. Lanzamientos rodados en 56.3% con daño limitado por jonrones. Webb ha permitido una carrera o menos en 4 aperturas consecutivas. En casa este año tiene un whip de 1.00. Crochet ha permitido 2 carreras limpias o menos en 10 de sus últimas 13 aperturas. El bullpen de San Francisco ha mostrado mejora con una efectividad de 2.65 en sus últimos 10 juegos.
Por otro lado, sus Bates han tenido problemas con un promedio de bateo de 218 en ese periodo. Juega a menos de 7.5 entre Chicago y San Francisco. Minnesota Twins vs San Diego Padres, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Twins en Padres, Simeon Woods Richardson será el abridor por Minnesota. Woods Richardson ha realizado 21 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.77 y whip de 1.17. El derecho poncha al 20.6% y otorga el 7.4% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.2% con 1.01 jonrones por 9 entradas. Matt Waldron será el abridor por San Diego. Waldron ha realizado 25 aperturas con una efectividad de 4.29 y whip de 1.19. El derecho poncha al 22% y otorga el 6.8% de boletos. Lanzamientos rodados en 38.2% con 1.17 jonrones por 9 entradas. Woods Richardson en sus últimos 4 juegos fuera de casa permitió 13 carreras y 8 boletos en 18 entradas. Waldron en sus últimas 7 aperturas permitió 26 carreras limpias en 38 y 2/3 entradas con 8 jonrones. Los Padres en sus últimos 10 juegos están bateando 265. Juega a más de 8.5 entre Minnesota y San Diego. Arizona Diamondbacks vs Miami Marlins, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Diamondbacks en Marlins, Jordan Montgomery será el abridor por Arizona. Montgomery tiene 18 aperturas este año con una efectividad de 6.25 y whip de 1.66. El zurdo ha visto caer sus ponches al 15.6% y otorga el 8.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 43.5% con 1.01 jonrones por 9 entradas. Su FIP de 4.41 sugiere una posible mejora en su efectividad. Rodary Muñoz será el abridor por Miami. Muñoz ha aparecido en 16 juegos con una efectividad de 5.88 y whip de 1.47. El novato derecho poncha al 19.1% y otorga el 10.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 33.6% con 2.54 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 6.72 indica una posible alza en su efectividad. Muñoz en sus últimas 5 aperturas permitió 22 carreras con 7 jonrones y 9 boletos en 22 entradas. El bullpen de los Marlins en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.23 y están bateando 235. Miami ha perdido 5 de 6 juegos por 2 carreras o más. Juega a Arizona en la línea de carreras menos 1.5 a menos 105. Colorado Rockies vs Washington Nationals, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Rockies en Nationals, Tanner Gordon será el abridor por Colorado. Gordon tiene 6 aperturas en 2024 con una efectividad de 7.00 y whip de 1.48. El derecho poncha al 19% y otorga el 4.1% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.8% con 2.33 jonrones por 9 entradas. Mitchell Parker será el abridor por Washington. Parker tiene 22 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.44 y whip de 1.27. El novato zurdo poncha al 20% y otorga el 6.3% de boletos. Lanzamientos rodados en 37.3% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Gordon ha permitido 3 carreras limpias o menos en 3 aperturas consecutivas. Parker ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de 4 aperturas. El bullpen de los Nationals en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.20. En los últimos 5 juegos, los Rockies están bateando 217 y los Nationals 223. Juega a menos de 8.5 entre Colorado y Washington. Cleveland Guardians vs New York Yankees, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Guardians en Yankees, Joe Cantillo será el abridor por Cleveland. Cantillo tiene 3 aperturas en el año con una efectividad de 6.23 y whip de 1.62. El zurdo poncha al 15.5% y otorga el 10.3% de boletos. Lanzamientos rodados en 44.2% con 2.77 jonrones por 9 entradas. Nestor Cortes será el abridor por Nueva York. Cortes tiene 25 aperturas con una efectividad de 4.20 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 22.8% y otorga el 5% de boletos. Lanzamientos rodados en 30.1% con 1.34 jonrones por 9 entradas.
Cantillo ha permitido 3 carreras limpias en todas sus aperturas. Cortes en sus últimas 6 aperturas permitió 24 carreras con 6 jonrones en 31 tercio entradas. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 2.43 mientras que el de los Yankees es de 6.50. Juega a Cleveland más 1.36. Cincinnati Reds vs Toronto Blue Jays, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Reds en Blue Jays, Nick Martínez será el abridor por Cincinnati. Martínez ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 3.25 y whip de 1.05. El derecho poncha al 20.1% y otorga el 2.5% de boletos. Lanzamientos rodados en 37.5% con 0.74 jonrones por 9 entradas. Yariel Rodríguez será el abridor por Toronto. Rodríguez tiene 13 aperturas con una efectividad de 3.93 y whip de 1.29. El novato derecho poncha al 23.8% y otorga el 11.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 40.9% con 1.15 jonrones por 9 entradas. Martínez desde julio tiene una efectividad de 1.77 con whip de 0.93. Rodríguez en sus últimas 4 aperturas permitió 9 carreras con 4 jonrones y 8 boletos en 16 entradas. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.82. En este periodo, los Blue Jays están bateando, 214. Juega a Cincinnati menos 101. Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Phillies en Braves, Aaron Nola será el abridor por Filadelfia. Nola tiene 25 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.45 y whip de 1.16. El veterano poncha al 22.7% y otorga el 6.2% de boletos. Lanzamientos rodados en 43.9% con 1.29 jonrones por 9 entradas. Max Fried será el abridor por Atlanta. Fried tiene 21 aperturas con una efectividad de 3.62 y whip de 1.25. El zurdo poncha al 22.6% y otorga el 8.8% de boletos. Lanzamientos rodados en 57.9% con 0.74 jonrones por 9 entradas. Fried en sus últimas 3 aperturas permitió 13 carreras con 11 boletos en 13 y 2 tercios entradas. El bullpen de los Phillies en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.55. Los Braves han ganado 6 de 8 juegos. Filadelfia ha perdido 8 de 13 fuera de casa. Juega a Atlanta menos 117. Milwaukee Brewers vs St. Louis Cardinals, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Brewers en Cardinals. Tobias Myers será el abridor por Milwaukee. Myers ha aparecido en 19 juegos con una efectividad de 2.81 y whip de 1.11. El derecho poncha al 21.2% y otorga el 6.2% de boletos. Lanzamientos rodados en 38.8% con 1.18 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.05 sugiere una posible alza en su efectividad. Kyle Gibson será el abridor por St. Louis. Gibson tiene 23 aperturas con una efectividad de 4.26 y whip de 1.34. El veterano poncha al 21.8% y otorga el 9% de boletos. Lanzamientos rodados en 46.2% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Myers ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 juegos consecutivos. Tiene una efectividad de 2.57 y whip de 1.14 como visitante. Gibson en sus últimas 3 aperturas permitió 13 carreras con 5 jonrones en 17 y 2 tercios entradas. St. Louis ha perdido 7 de 8. Los Brewers han ganado 11 de 14 en general y 9 de 10 contra los Cardinals. El bullpen de Milwaukee en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.10, mientras que el de los Cardinals es de 4.22. Juega a Milwaukee menos 109. Detroit Tigers vs Chicago Cubs, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Tigers en Cubs, Kenta Maeda será el abridor por Detroit. Maeda ha aparecido en 22 juegos en el año con una efectividad de 6.18 y whip de 1.39. El derecho ha visto caer sus ponches al 18.3% y otorga el 6.4% de boletos. Lanzamientos rodados en 37% con 1.79 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.10 sugiere una posible mejora en su efectividad. Jameson Taillon será el abridor por Chicago.
Taillon tiene 21 aperturas con una efectividad de 3.62 y whip de 1.18. El veterano poncha al 19.1% y otorga el 4.8% de boletos. Lanzamientos rodados en 39.4% con 1.26 jonrones por 9 entradas. Maeda ha mostrado mejoría con una efectividad de 2.84 y whip de 0.95 en sus últimas 4 aperturas. Taillon en sus últimas 4 aperturas permitió 16 carreras con 5 jonrones en 21 y un tercio entradas. El bullpen de los Tigers en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.98. Han ganado 6 de 8. Juega a Detroit más 1.36. Los Angeles Angels vs Kansas City Royals, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Angels en Royals. Johnny Cueto será el abridor por Los Ángeles. Cueto hace su debut en 2024 después de firmar un contrato de ligas menores. El año pasado trabajó 52 y un tercio entradas con los Marlins, con una efectividad de 6.02 y whip de 1.26, ponchando a 39 bateadores y otorgando 15 boletos. Michael Lorenzen será el abridor por Kansas City. Lorenzen ha aparecido en 22 juegos con una efectividad de 3.68 y whip de 1.28. El derecho poncha al 17.7% y otorga el 11.3% de boletos. Lanzamientos rodados en 41% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.07 sugiere una posible alza en su efectividad. Lorenzen ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Los Royals han ganado 5 de 6, todas por 2 carreras o más. Los Angels han perdido 7 de 10. En sus últimos 10 juegos, los Royals están bateando 288, mientras que los Angels están en 205. Juega a Kansas City en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.00. Tampa Bay Rays vs Oakland Athletics, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Rays en Athletics. Ryan Pepiot será el abridor por Tampa Bay. Pepiot tiene 18 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.69 y whip de 1.08. El derecho poncha al 26.5% y otorga el 8.6% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.8% con 1.07 jonrones por 9 entradas. Mitch Spence será el abridor por Oakland. Spence ha aparecido en 27 juegos con una efectividad de 4.64 y whip de 1.34. El derecho poncha al 18.8% y otorga el 7.4% de boletos. Lanzamientos rodados en 47.8% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Pepiot ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Spence en sus últimas 6 aperturas en casa tiene una efectividad de 3.31 y whip de 1.22. Los Athletics han tenido menos de 7.5 carreras en 10 de 14 juegos, y los Rays en 12 de 16. Juega a menos de 7.5 entre Tampa Bay y Oakland. Seattle Mariners vs Los Angeles Dodgers, predicción de MLB, 21 de agosto de 2024. Mariners en Dodgers. Logan Gilbert será el abridor por Seattle. Gilbert tiene 25 aperturas en 2024 con una efectividad de 2.96 y whip de 0.88. El derecho poncha al 25.2% y otorga el 4.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 44.9% con 1.01 jonrones por 9 entradas. Jack Flaherty será el abridor por Los Ángeles. Flaherty tiene 21 aperturas con una efectividad de 3.06 y whip de 1.01. El veterano tiene una tasa de ponches del 32.2% con 4.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 41.4% con 1.39 jonrones por 9 entradas. Gilbert en sus últimas 4 aperturas como visitante permitió 14 carreras con 4 jonrones en 23 y 2 tercios entradas. Flaherty en sus últimas 2 aperturas permitió 7 carreras limpias con 4 jonrones en 10 y 2 tercios entradas. El bullpen de los Mariners en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.74. Están bateando 190 en sus últimos 10 juegos. Juega a Los Ángeles menos 160.